cuando Tomás fue a las Indias. Oh, ok. Llega a las Indias y ya ves que dice que conoció al rey. Uh-huh. Dice que llegando a las Indias había como un cierto comité así político que estaban buscando nuevos señores feudales en la India, algo por el estilo. Tomás llega y hacen como un tipo concurso. Uh-huh. Y entra Tomás y el concurso era de ganar 1,000,000 de monedas. Y era a base de preguntas. Y resulta que Tomás ganó el concurso, pero conocía todas las respuestas a base de su vida. De sus anécdotas, así, de su historia. ¿No te dicen qué le preguntan? Y luego... Es el sponsor. Pues nada, pues o sea, el concurso creo que se llamaba ¿Quién quiere 1,000,000 de monedas? Llega Tomás a las Indias y en los hechos de Tomás escriben que Tomás fue millonario. Así en las Indias desde los hechos de Tomás. Hijo, fue millonario, Sí, fundador de la iglesia y tenía 100 esposas. Tenía 100 esposas. Luego por eso fue que pudo viajar hasta Paraguay, o sea, de ahí salió. Y en ningún imperio había visto tanta riqueza como Tomás. Oye, ¿está suave? De ahí se inspiró la movie esta de ¿Quién quiere ser millonario? Pues del indio que ganó todos los millones con sus experiencias y así. Paz de Cristo a todos y muy buenas. Bienvenidos sean otra vez a este podcast de Compartiendo el Pan, donde servimos la mesa y compartimos ideas. Mi nombre es David Uribe. Y yo soy Josué Nava. Y es un gusto volverles a saludar, volver a estar aquí con ustedes. Les invitamos a los que son nuevos a que puedan seguir viendo los capítulos que tenemos. Hasta ahorita estamos cumpliendo con este tercer capítulo y vamos, pero on fire, vamos de más en más, de gloria en gloria, como nos promete la escritura, porque ahora tenemos conchas en la ándale, a ver, digo, vamos a tener que estarle haciendo homenaje al logo. ¿Al logo? Sí, si no hay conchas, no se puede hacer, se cancela. Ya sé. Bueno, el logo fue la idea de la concha. Lamentablemente el logo terminó en bolillo. Sí. Pero yo creo que... Pero la idea va. La idea va. Le podemos hacer un upgrade al logo porque vamos haciendo el upgrade en vivo. Y le ponemos la concha. Pues sí, es que ese es el nivel adecuado. Hay que estar a tope. Va a ir cambiando el logo. Va a ir poniendo un pan nuevo cada semana. Sí, por cada pan. Sí. El de la vez pasada tuvo que haber sido el de Walmart. Sí. Ahora el de la concha, después el bolillo. Cuando toque pan integral, ahí sí se cancela. Se cancela. No, el tostado también, así como que lo ponemos leve. Pero bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Y esta semana vamos a estar compartiendo un tema más de un personaje bíblico. Les invito a que vean el personaje, más bien el tema pasado que miramos, que es un tema que en lo personal me gustó mucho. Tuvimos un invitado especial, además de la compañía de mi buen amigo Josué. ¿Qué te pareció a ti? La mera verdad estuvo muy bien. Pues estuvimos nosotros dos y estuvimos platicando como una hora antes y luego todavía varias horas después el tema. Y por si acaso, si logran ir a verlo también, yo sé que allá también le hacemos promoción, pero vayan también a ver el podcast de nuestro hermano Abraham. Yes. Abraham Eli, que prende la luz. Yo creo que también, también está el link, ¿no? Ahí abajo en el caption. Sí, y está también como una trampa promocional hasta el final del video, si se quedaron picados. Está también la promoción del canal del hermano Eli, Prende la Luz, el podcast, donde ahí abrimos el alma, abrimos el corazón y nuestras experiencias estuvieron a flor de piel y contamos nuestro versículo favorito con anécdotas. Sí. Así que eso
Fue un día de administraciones. Un día de administraciones. Una hora antes empezamos con todo. Durante los podcasts ya estábamos sentimentales y al final tuvimos que ser ministrados aquí. Ya andábamos con lenguas repartidas como empezó de fuego. Marcos Witt, ¿no? Sí. De repente todos, renuévame. En adoración profunda. Pero bueno, Josué, dinos, ¿cuál es el personaje y tema de hoy? ¿Cómo la llevaste con investigación o cómo te sientes acerca del tema? Pues quisimos enfocarnos bastante en Rubén esta semana, pero luego nos dimos cuenta que Rubén es que... ¿Cuál es un buen ejemplo de Rubén? Ay, Dios mío. El calcetín que no tiene par, que está hasta el fondo de tu cajón, ¿no? Sí. Nomás te olvidas de él. Que te olvidas de él y como que lo usas lo quieres usar un día, pero no, al final no, lo haces. Te vuelve a salir, ¿no? Ahí dices... Sí. No, sí, como la playera que se va haciendo viejita y la tienes por a lo mejor cariño. En la mente, memorias. En tus memorias, ahí entre el guardarropa, pero no te la pones. Está ahí nomás de adorno. Pobrecito Rubén. La mera verdad es de que fue un poquito difícil encontrar bastante material en cuestión a Rubén. Sí. Ni siquiera como para usarlo de metáfora, como lo hicimos con Tomás. Pero la mera realidad es de que casi toda su historia nomás está en Génesis. O sea, nomás salió para decir, él va a ser el primogénito, se acostó con la concubina de su padre, Sí. no quiso que se muriera José, y ya. Y ya fue todo lo que sucedió con la vida de Rubén. La mera verdad es de que está un poquito así casi nomás presente, así nomás, casi no tiene mucho acerca de su vida. Uh-huh. Nomás sabemos que en realidad pues sí fue el primogénito de José y de Lea. De Jacob y de Lea, sorry. Ajá, sí, de Jacob y de Lea. El reto es, cuando le plantea a Josué compartiendo el pan, la base de los temas es personajes. Y entre algunas de las cosas que le decía él, que fue que empezamos a trabajar en buscar personajes, estaría bien buscar personajes como que no esperas mucho o no los encuentras mucho en la cultura de predicación regular, popular que en las iglesias hay. Y pensé en Rubén. Yo tenía en mente ciertos eventos importantes de Rubén en la mente, pero chistosamente algunos son de Judá en lugar de Rubén. Tenía cierta confusión porque como que Rubén hacía algo y Judá lo mejoraba. Bueno, sucedió eso 2 ocasiones. Versión 2.0. Versión 2.0 y Judá era el que lo hacía bien o Rubén se quedaba corto. Y pensaba yo al principio de esa manera, por esa cierta confusión. Pero de todas maneras, el dato histórico que nos deja la Biblia acerca de Rubén es bueno para valorar sus acciones. Uh-huh. Y a lo mejor las consecuencias que tuvo también serán buenas para medir qué tan acertado estuvo Rubén y, bueno, si estuvo mal eso, cómo aprendemos de esa experiencia o de su actitud o de su carácter, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, cuando estábamos hablando del tema, sí me quedé pensando, cuando estábamos tratando de ver quién era el que había decidido matar a José desde un principio. Sí. Y es que habíamos dicho, se me hace que fue Rubén. Y estamos seguros, no fue Rubén. Pero cuando lo buscas y lo lees ahí en Génesis 37, me parece, el capítulo 37, uh-huh. Nomás dice que no, que todos sus hermanos decían, deberíamos de matarlo ahorita que viene, que lo están viendo a lo lejos. Sí. Y Rubén es el que dice, no hay que matarlo, mejor lo aventamos a un pozo, hay que se quede un rato. Sí. Y de repente así como que nomás se desaparece, ¿verdad? La escritura no lo menciona, pero parece ser que narrativamente hablando, ajá, uno da por sentado que se desaparece, que se va. Sí, porque dice, no, pues ahí vienen los mercaderes, vienen, y Judá tiene la idea de que vamos a venderlo, pues si lo vamos a tener aquí, mejor lo vendemos. Sí. Y lo venden,
Y ahí le dice que cuando regresa Rubén y ya no lo encuentra en el pozo, que se desgarra las vestiduras y dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Como que en su cabeza no pasó, ¿dónde está José? Dijo, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo era el encargado. Es cierto, porque pudo haber sacado ahí la información de sus hermanos, qué hicieron, qué pasó, no, pues esto, no, que aquello, y a lo mejor como primogénito pudo haberles dicho, hey, se pasaron. A ver, carnales, yo soy aquí el que manda. Aquí la ley está de mi favor de que son... De que tienen que hacer caso. Sí, tienen que hacer caso. Vamos por él. Porque yo les dije que no le hicieran daño, ¿no? Algo por el estilo. Sí. Pero pues se queda nomás así en el desgarro de las vestiduras. Y ahí... Sí, simple, o sea, nomás como tú dices, pudo haberles dicho, vamos, ya saben, porque ya saben más o menos dónde iban los mercaderes. Y yo me imagino que ni siquiera tuvieron que haber estado tan lejos como para poder sabían alcanzarlo. de dónde venían, o sea, a lo mejor y sabían a dónde iban, porque si vendían esclavos regularmente todas las ciudades vecinas de Egipto a Egipto, pues su camino pudo haber ido en búsqueda de José hacia aquel lugar, ¿no? Sí, pero no, mejor decidieron manchar la túnica de José con sangre y decir, no, pues que se lo comió alguien, se lo comió una bestia del campo. Sí. Y casi te das cuenta del tipo de persona que es Rubén, porque dices, no hizo nada para poder ayudarlo, pero cuando José tiene el control en Egipto y que está hablando con sus hermanos, cuando se sueltan todos a llorar y que dicen, o me parece que es Judá, ¿verdad? O no me acuerdo si es Judá, que dice, todos sus hermanos dicen, es que hicimos un gran pecado, cometimos un gran error en haber vendido a José y ahora estamos pagando las consecuencias. Me parece. Y Rubén dice, pero él es el que dice, yo les dije. Sí. Yo les dije que no lo hicieran. Pero demasiado tarde, o sea, ¿cómo te excusas años después con un yo les dije? Ajá. A lo mejor uno de sus carnales les pudo haber regresado su respuesta diciéndole, pero tú eras el primogénito, nos hubieras dicho, tú eras el líder de todos y vamos por él, ni modo. Ajá, pero no, nomás... Claramente no eran una familia mexicana para así responderse, ¿no? No había habido argumentación. No había retórica entre ellos, les faltaba barrio. Pero sí, nomás... Como que se quiso nomás limpiar el saco. Dijo, no, pues yo no fui. Nomás se lavó las manos. Y dijo, no, pues fueron ustedes. Ay, señor, la mujer que tú me diste. Ahí se vio. Así como Adán, exactamente. Como Adán con Eva, lavándose las manos, culpando y de algo que le tocaba a él, liderar, saber identificar, interpretar bien la situación y tomar buenas decisiones, no lo hizo bien. Y eso... Fíjate cómo en la Biblia pareciera que a veces son juicios de Dios acerca de las personas, como si por un mal que hicieron ya les va a tocar una gran consecuencia y a lo mejor es un mal que se pudo haber comprendido, es un mal que uno, si se pone en sus zapatos, podría decir, fue muy severo Dios. Se me viene a la cabeza Caín, Caín con Abel. El hecho de que haya estado desde el primer momento fastidiado, enojado con su hermano y que el Señor le llama la atención y le dice, no te dejes dominar por la ira, porque ahí está, al acecho y está para devorarte el pecado a causa de tu ira. Y eso ya es un sistema de moral, de conciencia que el Señor le pone en la mente a Caín para sus decisiones de ahí en adelante. Fruto de la ira de Caín, precisamente fue el pecado, mata a Abel, y uno diría, no, qué severo fue Dios, desterró a Caín, lo mandó con una marca en la frente a estar exiliado y trabajando por su cuenta y hacer una generación entera lejos de su familia, y además con maldición. Pero sus decisiones ya estaban con conciencia, con el saber del bien, y por así decirlo es lo que todas las personas tenemos, pero en posición de liderazgo es todavía aún más importante. Sí. No se coloca un liderazgo
sin un sistema de moral, de conciencia que la persona debe de llevar a cabo. Fruto de eso también son las consecuencias que sufrió Saúl como rey, después de estar haciendo muchas y muchas decisiones incorrectas y que se empezó a dejar llevar por pues, pensamientos y dudas y inseguridades. Y yo creo que aquí Rubén no es la excepción. Educado por alguien como Jacob, que de viva experiencia sabe quién es el Dios al que adoran y por el cual enseña la ley que ellos llevan, por así decirlo, moral de Dios, para agradar a Dios, para darle fruto de buena vida, de justicia a Dios, y que como líder no haya puesto todo eso en sus manos, en su mente, en ímpetu, en fuerza, en valor para dirigir a sus hermanos y no cometer una gran tragedia con José. Esto es muy delicado, muy delicado. Sí, pues de hecho todo lo que estabas diciendo, como que se me vino a la mente en Santiago 3:1, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Era lo que estábamos hablando la última vez, que decíamos, es que salen influencers o muchos youtubers y que muchos maestros de todo esto en todos lados, especialmente con las redes sociales, y no te quedas a detener, no te detienes un tiempo a decir, pero es correcto lo que estoy enseñando, porque vienen todos los demás atrásito de mí, siguiendo todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy proponiendo, lo cual se me hace que es casi lo mismo que él, o sea, es decir que Rubén, no tanto que él hubiera puesto la idea de que hay que venderlo, pero por el simple hecho de que se quedó callado y dijo, bueno, pues ya se vendió, no hay que corregir el mal que hicimos, ahí mismo dio su sello de aprobación, ¿no? O sea, eso fue lo que se me vino a la mente. Sí, además, él se fue, no se quedó haciéndose cargo de la situación, y eso como líder es muy delicado. No puedes hacerte ojos en la espalda y pretender que porque dijiste algo y ya sembraste una semillita de conciencia, las cosas van a empezar a girar ya con color de rosa, todo va a estar bien ordenadito, la gente te va a hacer caso a la primera. O sea, no es así de fácil. Y Rubén no tuvo la atención de su labor como primogénito de quedarse allí en la situación y cuidar que las cosas no se salieran de control. Mínimo, allí es donde Judá pues salva la cosa, por lo menos para que no se eche al traste todo, diciendo pues no es de provecho que se muera José, hay que venderlo mejor. Pero todos los demás hubieran asesinado a José. Lo hubieran matado. Y sí, tienes mucha razón el hecho de que nomás dijo, no, pues ya, les dije que no lo aventaran ahí al pozo. Pues sí, pero ahora, o sea, está atrapado con unos, pues que otros 11 hermanos, 11 hermanos que lo quieren asesinar. Y bueno, pues déjame relajo un poquito, déjame voy. Sí. Déjame despejo mi mente, ¿no? Sí. Yo creo por eso mismo Jacob le dijo, ¿no? Impetuoso como las aguas. O sea, ahorita tienes una idea y luego te deshaces y te vas para otro lado. Y eso está muy, muy, muy acertado a estos tiempos. Lo que yo sí vería, por ejemplo, lo que dices de los influencers y todo lo que hablamos en el capítulo pasado, de personas que a lo mejor tienen un mensaje muy bueno, tienen una capacidad racional de dibujarte un discurso del evangelio acertadísima, buenísima, una elocuencia al hablar, una argumentación muy buena sobre lo que enseñan, pero poca responsabilidad de lo que están ellos predicando. Entonces, es impetuosa la manera en la que actúan una vez que a lo mejor están exponiendo las verdades bíblicas y celestiales del reino y del evangelio, pero así como el agua cuando ya pega en la orilla y luego se desmorona y se regresa tranquilamente hacia donde estaba, así muchos adolecemos de que hacemos esos grandes actos por predicar o lo que sea y después bajamos la intensidad. Y la gente necesita dirección espiritual, necesita confirmar a lo mejor el mensaje, necesita a alguien que le ayude a poderse dirigir más cercanamente a lo que predican. Pues lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que decíamos,
Hay personas que se preparan o se levantan y predican que no, pues las cosas van a ocurrir ahorita y ahorita vas a ser sano y ahorita y así. Sí. ¿Y qué si no? O sea, que si la situación que está pasando en tu vida son o por consecuencias propias o es un simple proceso del Señor. Uh-huh. Y tienes que estar ahí. Pero ya le estamos diciendo a las personas, no, vas a ser sano ahorita mismo voy a orar por ti, va a pasar esto y esto va a pasar y todo va a estar bien porque tú eres un guerrero y tienes que tener una vida exitosa en todo momento. Y ahí dices, no, espérate. Sí. O sea, el Señor me está pidiendo a mí que yo tenga paz y paciencia en creer que todo lo que está pasando en mi vida o es por mi falta o es por mi propia inmadurez o indisciplina, Uh-huh. o si es algo fuera de mi control, es algo que Él está trabajando y yo tengo que tener la paz de que Él está haciendo algo en mi vida. Pero queremos torcerle el brazo a Dios para que haga algo. Sí. O lo predicamos de esa manera, no, que ahorita va a pasar y tratamos de torcerle el brazo a Dios y a veces tiene un efecto negativo en las personas que escuchan ese tipo de predicaciones. Sí. Torcerle el brazo a Dios según el ímpetu que traigo ahorita, ¿no? Uh-huh. Es como si Dios se moviera como yo muevo las olas, así como soy impetuoso como el agua que de repente pasa un relajo, pero ya cuando estoy manso y que es el Señor el que está llamando, decido no moverme, estoy tranquilo, no logro escuchar la dirección y la voluntad de Dios acerca de lo que tengo que hacer por la gente, ¿no? Y es donde yo sí veo a Rubén que estuvo ausente y fue vital eso para que no le sucediera algo a José, pero bueno, se ve la soberanía de Dios de que guardó la situación a través de Judá. Uh-huh. y siguió el propósito en José, aún a pesar de lo que sucediera, ¿no? De la esclavitud que le tocó pasar. Uh-huh. Pero lo que es un hecho es que Rubén estuvo allí ausente. Y es muy delicado porque cuando una dirección cristiana, una predicación cristiana actual a personas en condiciones como los hermanos de José, salvajes, que a la primera ya están con ganas de agarrar martillo y machete y librarse a golpes con la vida, a lo mejor resentidos, con envidia, con dolor, con celo. Cuando alguien solo lanza un pequeño consejo y no determina una conducta, no ayuda, no dirige, y deja abandonados a todos los 11 tremendos ahí a punto de comerse a la esperanza que estaba en José, sí. Pues es muy delicado. Y ellos a lo mejor con esa cierta actitud que el líder espiritual pueda tener hacia ellos, como a lo mejor exceso de confianza, de decir, no, pues si Rubén está a lo mejor tranquilo, se fue a descansar, nomás nos dijo esto, pero aquí nos dejó, quiere decir que estamos bien en lo que decidamos. No hay que tomarlo mucho en cuenta. Somos hijos del Dios, bueno, adoramos al Dios Altísimo, Él va a tener gracia de nosotros, estamos decidiendo bien. Empiezan a hacer decisiones de acuerdo a su entendimiento apenas inicial, apenas que necesita madurar, que necesita crecer, fortalecerse, tener más estructura, más actitud, más carácter. Y si Rubén lo tenía, porque como primogénito tenía más educación de Jacob, estaba aprendiendo a lidiar como líder la casa que ellos tenían, tenía que estar ahí. Sí, especialmente porque ya había pasado en unos capítulos antes donde los mismos hijos de Jacob fueron a matar ¿a quiénes fueron? Por haberse aprovechado de su hermana Dina. ¿Sabes? Ya habían tenido ese furor y ese enojo de mentirles a todo ese pueblo y decirles, se tienen que circuncidar todos ustedes. Y en el momento en el que estaban débiles, los fueron y los degollaron y los mataron a todos. Es cierto. Sin pedir permiso ni nada, y nomás vinieron y le dijeron, pues eso ya lo hicimos. Así que teniendo un grupo ya de, ahora sí, pues, personas que toman sus hechos en sus propias manos y que no tienen ningún escrúpulo para poder ir a desatar su coraje, sí se ve muy, muy gacho de Rubén nomás decir, bueno, pues yo les dije, yo creo hasta con esa misma idea dijo, no, pues yo les dije que no hicieran eso, déjame voy un ratito porque a mí también me cae mal José,
me voy un ratito y ahorita que regrese, ya lo mataron, yo puedo ir a decirle a Jacob, pues yo les dije que no hicieran eso. Sí. Y queda como el bueno y el único que no tomó parte de todo eso, ¿verdad? Y ahora, él viendo por su vida, como bien dijiste al principio, Jacob ya esclavo en manos de quienes nunca se hubiera tenido ciencia cierta de qué habrían hecho con su vida. Capaz y si no lo vendían, lo asesinaban. No sé qué hubiera pasado de la vida de José si no hubiera sido por la soberanía de Dios, la ayuda de la voluntad de Dios. Pero esa preocupación debió haber estado en los hermanos, obviamente, pero en Rubén. Pero sí. Rubén rasga las vestiduras, como dices, y lo primero que piensa es, me va a ir en feria. Sí. Yo soy el afectado, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor en muchas ocasiones limita la decisión correcta de un cristiano, ¿no? De alguien que es seguidor fielmente del Señor y que su tarea es servir, es pensar en los demás, ver a los demás hasta superiores a uno mismo y preocuparse por las situaciones a tal grado que no es tanto lo que me sucede a mí, sino la situación que está rodeando a todos y cómo está afectándolos a todos, y el carácter de Cristo de ayudar a mis hermanos, al perdido, al pecador, al que está en condiciones duras y difíciles. Sí, de poder no solamente ir a dar un consejo, sino que a brindar el apoyo también, o sea, sí. Brindar la mano. Pues hasta ahorita vamos muy mal con Rubén. Pobre Rubén. Y eso que todavía no hablamos ni siquiera ni de su padre, ni de su concubina. Sí. Aparte, las faltas a la moral que él tuvo, sí, ¿no? Que se metió a hacer incesto con la concubina de su mamá. O su segunda mamá. Sí, uno de los dos. Una de las dos. Una de las concubinas de su padre. El nombre de ella era Bilha. Sí. Y es lo que te decía, porque a causa de eso, Rubén pierde toda su primogenitura con las palabras de Jacob, donde lo llama como impetuoso como las aguas. Y es como un llamado también a todos nosotros que conocemos al Señor, a saber, a poder saber controlar nuestra carne y nuestros deseos en todo momento. Sí. O sea, ¿cómo vas a terminar haciendo cosas así y luego tratar de presentarte como que, yo soy el primogénito, ¿no? O sea, tratar de suavizarle aquí y decir, ok, aquí ya está bien, pero estoy regándola acá en este otro rollo. Sí. Pues sí, así como Efesios 4:14, ¿no? Sacó Dios por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. O sea, una referencia paulina a una situación similar. ¿Cómo los vientos de doctrina pueden ser también una metáfora? Bueno, la misma metáfora de vientos de doctrina es una metáfora comparable a las olas que sacuden, ¿no? Un Rubén a lo mejor sería propenso a dar un buen consejo, pero también un mal consejo. Entonces no te puedes esperar cabalmente una doctrina buena, completa de un hombre con el carácter de Rubén, sino a lo mejor una sacudida, pero medir bien. En el caso de alguien que trata de escuchar la voz de Dios, medir bien la condición de las palabras de alguien que está en tiene ese tambaleo. En ese tambaleo. Escucharlo todo y retener lo bueno. Y retener lo bueno. Y es por eso a lo mejor que justamente allí, hablando de la profecía, en esa frase que dice Pablo de escucharlo todo y retener lo bueno, pues se cometen esos errores, aún movidos espiritualmente, cuando alguien en condición de Rubén, en sus ansias de a lo mejor por el ímpetu que traen decir algo, hablar algo, enseñar algo, justamente comete a lo mejor errores graves de palabras, de doctrina, porque no saben pues desarrollar bien sus emociones, sí. Moderarlas a tal grado que hable Dios y que ellos no expresen de más de sus propias palabras, ¿no? Y él tuvo que decirles, escúchenlo todo, pero retengan lo bueno, ¿no? Es una tarea importante la profecía, pero tiene tal grado de dificultad y hay hermanos que lamentablemente están fracasando en lo más importante de la profecía. Y nos llama también a poder
no caer en lo mismo que cayó Rubén, ¿no? Decir, no, pues es que a mí me dijeron. O sea, si yo escucho acá, entonces acá. Pero yo sé en mi corazón y en mi mente que no está bien, pero porque él me dijo, yo lo hace porque no quiero tomar responsabilidad propia. Y yo creo también ya llevamos, cambiando un poquito de tema, pero porque se me va a la mente, ya llevamos mucho tiempo hablando del hecho de poder presentar una responsabilidad propia, ¿no? O sea, con psicólogos como Jordan Peterson y otros comentaristas como Ben Shapiro también, que hablan de la falta de tomar responsabilidad sobre tus propias acciones, sobre tus propias palabras, y el hecho de mover toda la cultura y toda la política y toda la sociedad a un pensamiento de víctima, ¿verdad? Es decir, no, pues es que la tengo difícil, y así como que no, pues la tengo difícil, yo no soy responsable de mi propia vida, ¿verdad? Y hay muchas personas que se están levantando en contra de eso y decir, no, o sea, si tienes la oportunidad de estar aquí todavía con vida, si el Señor te está dando la oportunidad de estar aquí con vida, tú échale ganas. Y podrás salir adelante con las fuerzas del Señor y tomando propia responsabilidad de tus hechos, no decir, no, pues es que yo vengo de tal familia, yo vengo de tal lugar, yo vengo de este tipo de cultura, así que para mí eso que tú tienes o lo que me estás diciendo no me cabe a mí porque yo vengo de un lugar victimizado. Sí, me ha pasado lo más difícil en la vida, no me comprendes, yo ya he construido mi verdad y sobre esa quiero vivir, entonces hago y trato de hacerles entender a los demás lo que yo digo, pero no me comprenden, entonces yo ya les dije, pero si ellos actúan mal, ya es problema de ellos, yo estoy acá por mi caminito, pero algo irónico es que ese tipo de personas, cuando les sucede algo a ellos, voltean a los demás y dicen, fue culpa de él, porque no me comprendió, porque yo sigues con la misma mentalidad de víctima, ¿no? Decir, no, es que no. Por un lado, tratan de adoptar sus propias verdades y decir todo es relativo, cada uno puede vivir su propio camino, uno puede, mientras no le haga daño a los demás, elegir sus verdades, sus propias fundamentos filosóficos y párale de contar a todas las cosas. Pero cuando le sucede algo a él, resulta que pareciera que esa verdad que era muy personal y de la que él se estaba haciendo responsable, tenía que conocerla a todo mundo. Y él no se quiere hacer responsable de las consecuencias que hizo o de la catástrofe de la verdad que está viviendo, a tal grado que quiere echarle la culpa a aquel que le pudo haber enseñado y que no le enseñó bien. Le echa la culpa a aquel que lo escuchaba en su propia verdad y no lo ayudó a que salieran bien las cosas. Le echa la culpa a que no comprenden sus emociones y por eso estaba él perdido en su humanidad y como humano pues obviamente podía fracasar, pero sus faltas pudieron haber sido aciertos si los demás lo hubieran comprendido. Entonces te das cuenta que alguien así en realidad no estaba dirigiendo su vida, sino estaba más bien huyendo de los temas más importantes para decidir. Estaba ausente de esos momentos cruciales, importantes de su vida, de decidir sobre su identidad, de decidir sobre su futuro, de decidir sobre su familia, de decidir sobre su carácter, y ausente de todas esas áreas, yéndose a pasear, relajándose, por allá quién sabe qué escuchó, y regresa, se da cuenta de las consecuencias de no haber estado allí, haciéndose responsable con sus manos de las cosas importantes, y nomás le queda rasgarse las vestiduras. Sí, la mera verdad es de que si no tomamos responsabilidad de nuestras vidas, de lo que podemos tener, de lo que podemos nosotros tener algún tipo de control, entre comillas, ya lo decíamos, o sea, si mi actitud y a lo mejor mis ganas de ir a hacer algo cae dentro de mí y mi libre albedrío, pues entonces eso es lo que yo puedo controlar, ya todo lo demás fuera de mí no lo puedo controlar, claro. Entonces de eso se hace cargo Dios. En eso está obrando Dios, está haciendo que su plan funcione, que todo su camino esté yendo hacia su propósito infinito. Pero yo tengo que poder decir, ¿sabes qué? Sí, voy a estar ahí,
voy a echarle ganas, voy a hacerme responsable de mi propia vida. Claro. O sea, Rubén nomás fue y dijo, no lo hagan y me voy. Y ya. Pero cuando él tenía las capacidades, tenía el tiempo, estaba en el lugar físico, nomás le faltaba iniciativa y le faltaba responsabilidad para hacerse cargo de su familia. Claro. O sea, como hermano mayor le tocaba estar cuidando de sus hermanos y tratando, pues si los padres a lo mejor están en casa y ellos andaban trabajando, le tocaba a él estar tratando de enseñar o de empujar a sus hermanos hacia el camino correcto. Pero no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, a lo mejor la tribu de Rubén hubiera sido la tribu de Judá. La tribu de Judá. Que de hecho, pasando ya de este tema, porque pobrecito, lo estamos acabando con, y prácticamente con la misma, pues sí, con... Ya está muerto. ya déjalo, ya está muerto. Con la misma exigencia, ¿no? De la responsabilidad. O sea, es que uno como a lo mejor líder que comprende la gracia, el privilegio de la labor que uno hace, pues conecta con Rubén en el sentido de lo que no quisieras que te pase, ¿no? Lo que no quisieras hacer. Y rastreando sus actitudes, pues vemos esta falta que es muy repetitiva. Tan repetitiva que cuando ya sucede todo lo de la hambruna de los pueblos alrededor de Egipto, ya sucede todo esto de que José interpreta los sueños de Faraón y le aconseja cómo la nación de Egipto puede tener riqueza en tiempos de hambre y que todos los pueblos vecinos se acercan a tener ayuda de Egipto. Pues sucede de que se encuentran con José, los hermanos. José los reconoce, pero ellos a él no. Y cuando comienzan a ser entrevistados por José y que José descubre de Benjamín, que es ahora el hermanito menor de ellos, sucede toda esta situación donde quiere que traigan sus hermanos a Benjamín y ellos con el problemón de que otra vez el hermano pequeño en peligro. Sí. Entonces, mínimo ya ves un aprendizaje en ellos a primera mano sobre la preocupación, la experiencia que tuvieron de haber hecho lo que hicieron. Pero cuando ya empieza a ver las decisiones más difíciles, más complicadas sobre llevar al niño y volver a ganarse la confianza de su padre y que ninguna de las dos cosas se les está dando, entre Rubén y Judá son los que empiezan a tratar de jalar la piolita. Pero una vez más, como dice un comentario bíblico, el beneficioso Rubén, que todo lo decía para su beneficio, todo lo trataba de amoldar para que le conviniera, le propone, según él, muy líder a su padre, que él se iba a llevar a Benjamín y que si algo le sucedía a Benjamín, así como le sucedió a José, pues la situación era de que ponía a sus dos hijos como pago. Imagínate el gran Rubén, la gran propuesta que puso sobre la mesa, que su padre, cuando muriera su hijo pequeño, matara a sus dos nietos de puro coraje. Entonces, Rubén no pone ni su propia vida, ni él se está haciendo responsable en realidad. Está siendo responsable a sus dos niños. Y eso es una actitud de bastante cobardía. Como aprendió de que la vez pasada no lidió las cosas, él se quedó con esa mancha. Y en lugar de sanar eso y decir, este es el momento donde ahora sí me hago cargo, volvió a cometer el mismo error. Otra vez ausente Rubén y que paguen las consecuencias sus dos hijos. Mis dos hijos, yo no tengo que sufrirlas nada. Para eso tuve hijos, digo. Para eso traje de hijos al mundo. Ellos van a pagar mi deuda. Sí. Pero Judá hizo lo que nuestro mismo Señor Jesucristo hizo. Fue y dijo, yo me hago totalmente responsable y que caiga la culpa sobre mí si Benjamín no regresa. ¿Verdad? Y ahora sí va como que un poco más confiado, ¿no? Van todos ahora sí de regreso. Sí. Y aún lo vimos, ¿no? Cuando ya es que
regresan, le ponen la copa en el saco de Benjamín y cuando van de regreso a casa, los alcanzan y los vuelven a regresar otra vez a Egipto. Y que dice, no, que estaba en el saco de Benjamín, aquí se va a quedar. Rubén no se levanta a decir, yo puse mis hijos. Sí. Qué pena, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera dicho José? O sea, como, tú no aprendiste, ¿no? Sí. Se hubiera enfadado. Dijo Rubén, no, pues, ¿para qué agarras la copa? Para que agarras la copa. Le volvió a echar la culpa. Pero Sí, Judá sí se levanta otra vez y dice, yo puse mi vida. Uh-huh. Así que haz que Benjamín regrese con nosotros y yo aquí me quedo contigo. Sí. O sea, yo pago la deuda por él. Eso es lo que conmovió a José. Uh-huh. Eso es lo que por fin hace que corrompa o que se desmorone el corazón de José y que se suelte en llanto. Que hasta los vecinos lo escucharon. Hasta la casa de Faraón escuchó, sí. Y se lloró gritando. Porque sí, los comentarios bíblicos, los estudiosos dicen que en realidad lo que sucedió ahí es que José, pues más que una actitud necia, así como cuando uno nomás está enojado y quiere hacerle el mal a la gente, más que eso, José inteligentemente estaba haciendo un plan para medir la conversión de sus hermanos. Es decir, de lo que le hicieron a él, a ver si es cierto que ya cambiaron, que alguien por lo menos aprendiera que si ya están dispuestos a dejar esa actitud, a trabajar unidos como hermanos, cuidándose unos a otros, todo eso. No es que los querían nomás avergonzar o hacerles mal. Mandó por el hijo pequeño para una vez regresando poner a prueba eso y el resultado que saliera, a lo mejor darles una lección si volvían a fracasar en el cuidado de Benjamín el pequeño o llevarse esa grata sorpresa como se le llevó con Judá. Uh-huh. Sí, y la manera que Rubén quedó triste y abandonado. Quedó triste y pues no dio señas de conversión. No, simplemente nomás no dijo nada, dijo, no, pues ni modo. O sea, sí, ¿qué quieren que yo haga por él? No es como que yo le prometí a mi padre que iba a regresar. Sí. Y dijo, no, pues yo me quedo callado. Y Judá se presenta y se pone y dice, yo pongo mi vida. Y al final de cuentas, pues se tienen una sorpresa bien grande de decir, oh, es José. Sí. Pero, bueno, dale. Bueno, lo que iba a decir es que qué impresión de conversión acerca de Judá. Y yo creo que Judá, sin darse cuenta desde un inicio, era el que tomaba las decisiones por Rubén. No se narra más en detalles de trabajo, lo que sea que era lo que hacía realmente Judá, cómo se las navegaba Rubén. Pero el problema es que cuando se va y se ausenta Rubén, Judá es el que decide. Es el que se queda como en comando. Comando. A lo mejor no porque lo vieran a él, sino porque él miraba la situación y decía, bueno, a ver, sí es cierto, no hay que matarlo, no hay que pasarnos. Mejor hay que venderlo si le tenemos tanto coraje. Y trataba de lidiar las cosas también en su actitud limitada, faltante de carácter, de integridad. Pero te vas dando cuenta que esa persona, el Señor la va moldeando de manera que en cierto momento todo lo que ya creció en una conversión sincera delante del Señor, tratando de agradarle, hace que tome cada vez decisiones más correctas, que Él también tome responsabilidades con más comprometimiento a la causa, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto que dice, yo doy mi vida. Uh-huh. Y eso es lo que también le hacía falta a Rubén, pero no lo aprendió a hacer y Judá lo logró. Sí. Lo logró tener. En un contexto un poquito diferente, no es porque me salió un clip en la mañana de la primera película de Avengers. Era de Dios. Sí, era de Dios. Y es que se están peleando todos, que están argumentando, y que está el Capitán América y Tony que se ponen así cara a cara, y que le dice el capitán, no, tú peleas por ti mismo y que nomás por tus intereses, y que si quedara en ti, tú no estarías dispuesto a sacrificar tu vida, o algo así más o menos, por eso lo avientan. Y a final de cuentas,
en la película de Endgame, él es el que truena los dedos. Sí. ¿Verdad? Salvando, pues ganando la pelea y entregando su vida por ello. Uh-huh. De eso se me vino a la mente y dije, así nomás le están, no estaba dispuesto como poder hacerlo o entregar totalmente todo lo que tenía, pero al final de cuentas, en todo el proceso de las películas, todo el proceso de los años, al final de cuentas dice, ¿sabes qué? Yo lo hago. Uh-huh. Está bien, tomo responsabilidad. Impresionante porque ahí, bueno, en lo personal, yo miraba a Stark en la película Sí. como con una decisión tipo Rubén para salvarse el pellejo él. Ajá. Porque a él es al que le costaba la crítica de esa manera, como lo estaban presentando la prensa y el gobierno, cuando se acerca la mamá del niño que murió. Oh, sí. Y que le dice eso, pues a él le pega y egoístamente, yo lo miraba así, que quería tomar toda esa decisión por su propia experiencia, por lo que a él le dolió. Uh-huh. Y a todos los demás en realidad no les afectaba de esa manera y convenía más para la identidad de los superhéroes seguir igual. Sí. Y es donde a lo mejor, para mí, Capitán América buscaba tener mejor decisión sobre la causa de los superhéroes, ¿no? Sí. Y para mí lo que sucede con Stark es como si en lugar de que el Capitán América hubiera sido el Judá otra vez, que hubiera tenido que dar su vida a él, ahí el Capitán América como Rubén, que estaba tomando la decisión mal desde un inicio y egoístamente, al final tiene la oportunidad y la aprovecha y él sí da su vida. Sí, entrega su vida, Él sí. sí entrega su vida, ¿no? Y el que se regresa en tiempo y egoístamente se va a su tiempo es el Capitán América. Que es cierto, pobrecito. Le dieron mal final. Romántico, pero no superheroico, Sí, no, la no. verdad. Sí, a mí no me gustó para nada. Ya cuando salieron las otras series le dejó todo el problemón al otro. Todo el problemón al otro. O sea, ¿cómo levantas el martillo con esa actitud? No me gustó para nada. Pero sí, así lo veo yo con lo que me estás diciendo. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? No recordaba ese diálogo, pero es buenísimo. Sí, y fíjate que ya cuando Jacob está profetizándole a sus hijos, ahí es donde se muestra, donde se voltean los roles. Ya es que pues a Rubén como que lo desechan a un lado, uh-huh. Y nomás le dice, no, pues no te va a ir bien. Es como el agua imposible de contener. A Judá le dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos y Ajá. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Claro. Y lo decíamos antes del video, ¿no? Decimos, pues, de todas las tribus, las más importantes, las que siempre se mencionan, es Judá y Leví. Uh-huh. Y de repente Efraín. Y Efraín, sí. O sea, como que en todos lados uno brilla, en cualquier lugar, excepto Rubén. Rubén lo tienen al otro lado del Jordán. Ajá. Y luego checamos la descendencia. Y ni los hijos, mano. Ni los hijos la libran. O sea, en la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón, allí iban los de la tribu de Rubén. Ahí va Datania mirando. Ahí van. O sea, la inestabilidad se heredó y ellos no supieron identificarse como la tribu importante que eran, ¿no? Además, bueno, Jacob se los profetizó. No vas a resaltar, por así decirlo, le dijo en pocas palabras a Rubén. ¿Por qué? Por tu carácter, que eres impetuoso como las olas y ahí se acaba de contar tu obra. Y eso no le iba a ayudar para nada. Una profecía bien dicha se cumple en la descendencia misma de Rubén. Para nada, no hay una sola oportunidad heroica dentro de todas las guerras, dentro de todas las historias, ni siquiera en Jueces, porque la única vez que los mencionan en Jueces es del canto de Débora, que aparte les reclama porque no ayudaron en una guerra, ustedes que no ayudaron en una guerra, y es como que, ¿qué tan importante es ver bíblicamente que tu carácter, tus malas decisiones, no saberlas redimir en la fe, en lo que el Señor te está llamando a hacer, te ha puesto, te ha dispuesto, te ha dado, te ha capacitado para vivir por su gracia, vaya a afectar a tus hijos, vaya a afectar a tu matrimonio, vaya a afectar a las personas que te rodean, que son influenciadas por ti. Uh-huh. Y
genere de allí una tribu que esté también falta de esa actitud, de ese carácter que no lograste tener. Sí, que hubiera seguido así exactamente con ellas. Pues de hecho también quisiste comentar, dice, el reino, pues el reino en sí se le fue otorgado a Judá, de la tribu de Rubén, y el sacerdocio Elí, dejando a la tribu de Rubén como pequeña y sin importancia. Y decíamos, ni ningún poder político tenía, nada. Simplemente nomás se contaban porque eran hijos de Jacob, pero como que no, pues es Rubén. Sí. Son los de Rubén. Sí, o sea, sí. No me acuerdo si era la última vez que estabas aquí, que estaban los padrinos mágicos en la tele. Y están escogiendo, están en una línea, están escogiendo para jugar fútbol y agarran a los dos amigos de Timmy. Ajá. Y queda Timmy. Y dice, me tienen que escoger ahora. Y dice, yo quiero esa piedra. Y agarra la piedra, ¿no? Sí, me tocó. Yo lo miré también en una película, la de Megamente. No, sí. Donde están de chiquitos en Megamente y el superhéroe con el que se pelea. Que escogen obviamente al superhéroe. Él le está escogiendo, me parece. Y escogen a todos. Al último queda Megamente y un inválido. Y el inválido así en muletas, creo que estaba golpeado. No me acuerdo si estaba en muletas o golpeado. Pero el caso es que lo eligen a él y dejan al Megamente solo. Y bueno, ¿cómo ves el carácter, por ejemplo, de Timmy? Timmy necesita padrinos mágicos porque es un morrito que no aprende, que es vago en la escuela, que a sus padres los ve como, no sé, poca cosa. Son a lo mejor sus propios padres también, no es como que le den un gran ejemplo. Sí, pues ahorita ya de pequeño le tenía una imagen muy diferente, pero ahora que está en Netflix y que lo veo ya de grande, digo, pobrecito, pues que nadie lo pelaba. Nadie lo pelaba. Sí, me tocaba, de hecho en uno de sus episodios dice que no, pues no, ninguno de mis padres me hace caso, y luego cuando según dicen le hacen caso, nomás para decirle, pues ahorita venimos, aquí llegó Vicky. Sí, o sea, tenía ese olvido, ok, ponle, eso es algo muy negativo para que su carácter creciera. Ajá. Pero el morrito también, el hecho de que le dieran padrinos mágicos lo hacía como tener una posición muy egoísta. Sí. De deseos, de placeres a su niñez, ¿no? Sí, hacer lo que yo quiero y sin importancia. Y sin importancia. Por eso se los quitaron en la parte en el episodio de 2 partes, ¿no? Como el especial que hicieron, ¿no? Sí. Se lo quitan porque estaba haciendo un desastre el morrito. Sí. Ya era demasiado egoísmo con sus deseos. Uh-huh. Ves a un Megamente, o sea, con el mismo ejemplo de lo del fútbol. Bueno, no el fútbol, sino el deporte. Y Megamente era un personaje malévolo, egoísta. La gente tiene un imaginario colectivo donde logran identificar quién es heroico, quién sí piensa por los demás, qué carácter más o menos va teniendo esa persona. Y Megamente no llenaba esos requisitos. O sea, era un morrito egoísta. Y la redención en esa movie de Megamente me gusta porque aprende a mirar por los demás. A través de la muchacha, lo que tú quieras, porque le faltó pelear con el héroe y empezó a pensar en sus propias actitudes. Pero me gusta la redención y se vuelve alguien ya, pues que en la sociedad es aceptado. No tenía nada que ver su apariencia, no tenía nada que ver su intelecto, o sea, sus cualidades como tal, no, era su actitud hacia la gente. Sí, y es casi, pues en todos lados se ve, ¿no? O sea, cuando llega alguien que es totalmente egoísta, nomás, o sea, mi propio interés, ya casi sabes, ese va a ser el malo. Sí. Y ya está como que subconscientemente dice, me cae mal. Me cae mal ese personaje. Sí. Porque acuerdo también como en la serie ese de Stranger Things. Uh-huh. Nomás en los primeros 5 minutos donde introducen no, ¿cómo se llama la chava? Pero es un personaje menor. O más, vamos a tomarlo como no, pues sí, la compañera de clases de 11 en California, en la nueva temporada, que llega así toda te la debo, egoísta. Pero spoiléame, no hay problema. Sí, que llega así toda egoísta. Y desde un principio, ¿sabes? Y dices, no, ya, esa es la que le va a estar haciendo la vida de cuadritos a esta otra chava. Sí, o sea, vas identificando, pues. Ajá. Un psicoanalista, bueno, de la escuela de los psicoanalistas, pero se fue más por otro tipo de psicología, que es
Carl Jung, él habla de los arquetipos y Sí. tiene una lista de arquetipos muy chida. O sea, fue un tipo inteligente de la conducta humana a otro nivel, sabio acerca de la conducta humana. Y en los arquetipos dice, la gente siempre va a saber identificarte al héroe, al villano, a lo mejor al que podría ser como tenebroso, oscuro en su personalidad, no te sabes qué esperar de él y por eso da miedo el tipo, y al alegre, a lo mejor. Tú vas identificando. La persona llega a identificar a Jesús, esta persona, no necesariamente como cristiano, pero sí como psicólogo, y lo define muy bien. Él es la meta de nosotros, de nuestro yo mismo, el sí mismo, dice él. O sea, te identificas a alguien ideal a todas luces en tu mente y Jesús va a llenar eso. ¿Por qué? Porque vemos al héroe como más o menos lo identificamos entre la diferencia de Megamente y el otro tipo, la redención de Megamente, cómo fue, y luego el Timmy Turner si es egoísta, porque tampoco caía muy bien en su caráctercillo, no sé. Todas esas cosas negativas, Jesús no las vive, no las hace. Ajá. Y por el contrario, todo lo que uno se esperaría de alguien, de un cuate que te llene de confianza el alma, que digas, este sí nos va a ayudar bastante, él las llena. Pues como dice C.S. Lewis, ¿no? En Mero Cristianismo, de la ley natural, la ley natural humana. La ley natural humana, Es buenísimo. Sí, es lo que dicta qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal. O sea, ves una persona que está haciendo esto y el otro y lo puedes identificar y decir, eso no está bien. Y dice, pero ¿por qué sabes que está mal? Claro. O sea, pues porque ya principalmente, o sea, en el mismo alma y espíritu que ya estamos formando, ya tienes como meta a Cristo. O sea, la misma ley, las reglas están inscritas en tu corazón y te está diciendo, eso no está bien. ¿Qué es lo que Alvin Plantinga dice que es el conocimiento básico de Dios? Sí. O sea, la ley natural que está en nosotros, pero que lamentablemente cuando la tratamos de hacer nosotros se vuelve la ley de muerte, como dice Pablo. ¿Y cuál es el problema? La única manera de poder llenar los zapatos de una bondad de ese grado, de una misericordia, de un heroísmo de ese grado tipo Jesús, es con la conversión. Y por eso Judá, en ese grado de tratar de salvar a su carnalito, dejando de pensar en sí mismo, viendo el pasado, diciendo, la regué, no quiero ser como aquel Judá, quiero ser diferente. Casi podría decir yo, por la fe, como en Hebreos hace la lista de todos los grandes personajes que por la fe hicieron hazañas. Por la fe Judá se anima a decir, yo doy mi vida, porque es un grado de actitud humana que no se llega a tener cuando uno está centrado en sí mismo. Y de hecho, sabes, ahorita que lo estoy pensando, Rubén me lleva a pensar hasta en el ateísmo, en el mero ateísmo, porque hay un apologético que se llama Frank Turek que lo expone simplemente te dice, ok, bueno, si tú dices que el conocimiento de Dios básico, la ley que está inscrita en tu corazón, no es Dios o no existe o lo que sea, entonces significa que no debes de tener ni una sola ley, ¿verdad? O sea, que alguien venga y te robe no es malo para nadie, okay, porque el concepto de lo que es bueno y lo que es malo es relativo. Sí. Y si es relativo, la gran mayoría de los ateos se basan en eso, en decir, no, pues es que todo lo que hacemos es relativo. Y como que se quitan esa responsabilidad de sus vidas. Es decir, lo que yo estoy haciendo no tiene ningún tipo de consecuencias porque no hay un estándar moral del que yo debería estar siguiendo. O sea que yo puedo hacer lo que a mí se me pegue mi gana. Y como que su mente se va por un lado de decir, bueno, pues si yo puedo hacer lo que a mí se me pegue mi gana, o si yo llego a creer o a pensar que no hay un Dios y que no va a haber ningún tipo de consecuencias, yo puedo hacer lo que a mí se me pega mi gana y me puedo ir por un lado y nomás puedo decir, no, pues es que ustedes tienen la idea incorrecta porque nada es bueno y nada es malo, hasta que se topan con el hecho de decir, pero que así me lo hacen a mí. Sí. y así vi a Rubén decir, no, pues no es mi culpa, o sea, yo les dije que no lo mataran y me fui, no, pues no es mi responsabilidad. No, pues yo hice mi promesa, se la hice a mi padre,
pero Benjamín mintió, o Benjamín tenía la copa ahí en su saco. Yo no me hace responsable, pues Claro. es que es su vida y cero responsabilidad. Y es muy fácil huir. Y en sí me he quedado pensando que a lo mejor por eso el ateísmo se ha vuelto tan popular. El hecho nomás de decir, bueno, pues es que todo lo que hago, todo lo que yo pienso, todos los malos hábitos que yo tengo son relativos o no son malos. Entonces yo puedo hacer lo que a mí se me pegue y me gana sin consecuencias. ¿Sabes qué también me daría a entender eso? Que es buenísimo lo que dices del ateísmo. Es quizás la moral, ¿qué podríamos decir? El supercampeón de sus argumentos, siempre para desviar, como hacerse indiferentes a todo lo que un cristiano trate de predicarles. O sea, llega el cristiano a decirles del evangelio de Cristo, de lo que quieras, y ellos sacan su argumento moral. Es relativo, se acabó, yo ya me voy, no quiero, es que yo tengo mi vida, bla, bla, bla. Es su herramienta para ser indiferentes, el ateísmo. Pero me hace pensar, me volaste la cabeza en pensar también en el agnosticismo que hay ahorita, que te quieren dibujar a un Dios Rubén ausente, que es nomás una fuerza creadora del universo, no sabemos quién es, no se relaciona con nosotros, no le interesamos porque Él es Dios y nosotros una cosita nada. Casi un método de pensamiento filosófico acerca de Dios, pero no religioso ni relacional de la figura de Dios para nosotros. Y eso también te deja en una posición relativa de tu propia vida. ¿Por qué? Porque no hay un Dios que se interese de ti, que vaya a llegar a salvarte. Eso son puras mentiras, son puros cuentos que nos hemos contado según en la mente de ellos. Es la misma posición, pero aquí lo más bárbaro es que admiten que hay un Dios, o puede que haya un Dios, está en la incertidumbre, pero ese Dios es ausente. Y eso es simple y sencillamente colocarle la misma identidad que yo me he querido forjar al negar a Dios, que es como mi salvación, el ya decir, es que sí, tienes muchos argumentos, sí, ya, vale, me estás defendiendo muy bien a Dios, voy a admitir que a lo mejor sí existe, pero Él es ausente. Sí. Y le pongo la misma actitud a Dios que yo tendría. Un Dios inmoral que no se preocupa por su creación, un Dios que hace todo lo que hace y no se responsabiliza de lo que Él hizo con sus propias manos. No dejaría un sistema ni moral, no dejaría ni un sistema jerárquico, no dejaría una organización universal de todas las cosas, y todo está aquí por la suerte, quién sabe cómo. Y uno puede entonces con esa misma suerte, atribuyéndole a Dios esa ausencia y esa forma de ser falto de amor y de atención hacia lo que Él mismo creó, atribuyéndole eso a Él, yo me libero de mis responsabilidades con Él, o con mis amigos, con mis hermanos, y me forjo mi propia vida, pues, ya como yo quiera. Como a mí se me... Eso está duro, porque ya es la indiferencia en su máximo esplendor. Ya somos una bola de Rubénes, pues, que simplemente estamos ausentes de las leyes más importantes que rigen el existir, solamente por querer seguir nuestros propios placeres o conveniencias o egoísmos personales, ¿no? Bueno, esa redundancia no va, egoísmos y ya. Los egoísmos son personales, obviamente. Pues sí, es que a final de cuentas es nomás tratar de explicar el por qué me siento mal y nomás decir, no, pues no importa que me sienta mal, y claro, yo lo que estoy haciendo está bien. O sea, nomás es el deshacerme responsabilidad en un contexto psicológico. O sea, para yo poder estar bien conmigo mismo, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo lidias el conflicto? Pues inventándome un argumento que me haga estar bien con mis propias fatalidades mentales, morales, que no logro conciliar con el bien. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, no puedes llegar a ese ideal. O sea, Judá nunca, con la misma actitud, ni Rubén lo logró hacer, que Rubén es la muestra de que no se puede. Y Judá, si hubiera continuado igual, no hubiera logrado tener esta actitud de entrega por José si no hubiera existido una conversión, de decir, le fallé no solo a José, en su mente le falló a su padre,
le falló a Dios, le falló a la descendencia de su familia porque una tribu se perdió, la de José. O sea, yo me imagino todo lo que él empezó a medir en consecuencia de sus actos y dijo, más vale entonces el sacrificio de mi vida porque yo la regué, pero que alguien más sí viva que lo merezca. Sí. Entonces es cuando tú te pierdes a ti mismo, mueres a ti mismo. La conversión en cuanto a la fe es eso. Mueres a ti mismo. Jesús vive. Jesús es el que sí se sacrifica y vive por su bondad, por su santidad, porque llenó los zapatos. Y él como campeón, ahora que atravesó el umbral de la muerte y está en la vida, yo que muero puedo acceder a ese método de vida, más bien esa gracia, a esa forma de existir solo a través de Jesús. Él es la figura. Y en cuanto a mis actos de fe, a que yo tenga ahora esta actitud, es porque yo ya morí a lo que era, y esa figura celestial que vino de otro mundo y vino para quedarse, Jesús, ahora está actuando en mi ser, está haciendo las cosas por mí. Sí. Perdón, me emocioné. Me emocioné. En Hebreos, cuando dice que por la fe. Por la fe, cuando habla de Abel, por la fe, Abel entregó más excelente sacrificio que Caín. Jordan Peterson, que es el que estamos mencionando, hace una muy buena exposición psicológica de la actitud de Caín y la actitud de Abel. No le dio el engrane teológico, pero sí muy buena identificación psicológica de los dos. Abel es el que pudo agradar a Dios. A Abel, ¿a través de qué? De sacrificios. Los sacrificios que le costaban a él el esfuerzo, que le costaban todo lo que no fuera de él, o más bien lo que fuera de él, pero puesto en adoración para Dios, en la entrega de él. Y lo de Caín era lo que tengo, pero lo que a lo mejor más me conviene ofrecerle a Dios. Uno da por entendido que a lo mejor las cositas que más o menos va entendiendo él, que le conviene agarrar, lo que le sobra, uno más o menos va conjetuando eso en la actitud de Caín. El caso es que Abel no era la forma, no era la cantidad, no era todo lo que ponía en objetos y cosas para el sacrificio lo que agradaba a Dios, sino su actitud. De hecho, el hecho de que sacrificaran fue idea de Caín. Sí. Fue idea de Caín, no fue Abel, pero Abel tuvo la actitud. ¿Cuál era la actitud? Pues posiblemente se puede hablar de que el sacrificio Abel lo entendió cabalmente, de que era la vida de un pobre cordero entregándose por él, así como a lo mejor entendió que el Señor les perdonó la vida a sus padres y entregó una simiente que iba a vencer a Satanás, alguien de su descendencia. Es decir, alguien va a pagar el precio de la muerte que les tocaba a mis padres. Y ese perdón gratuito de Dios merece que yo le dé todo mi sacrificio entero en actitud, en adoración a Dios, y a lo mejor su actitud hacía que diera un gran y excelente sacrificio. Y Caín no. Cuando no agrada a Caín al Señor y Abel sí, y decide en su corazón, con todo el pecado que ya lo devoró, matar a su hermano, oye, es romper con la figura del hombre de fe que se acercó a la actitud de Cristo, al que está siendo dirigido por la voluntad y el entendimiento de la gracia de Dios a tener una vida correcta delante de Dios. Matas a ese hombre y ¿qué te queda? Nomás un pobre resentido, encorajinado, egoísta que nunca dio lo que se le merecía al Señor. Somos una bola de Caínes. Estamos matando a Abel. O sea, el hecho de que yo diga, es mi verdad. Aquel campeón que está viviendo la verdad moral judeocristiana que viene en la Biblia y que es movido por el Espíritu, hace milagros, predica, convierte gente, es un matón, viene de la iglesia que arrasó con la vida humana en el medievo y ahorita es alguien homofóbico y bla, 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 bla. Lo estás matando con tus palabras y en tu mente ya lo tienes bien muerto. ¿Y quién te queda? Te quedas tú, pues. Sí. Qué locura. Porque me dio risa ahorita que dijiste, somos una bola de Caínes. Porque dije, pues todos los personajes que hemos agarrado terminamos siendo el que
peor ideas tenemos de ellos. Sí. O sea, dijimos en el de Tomás, todos somos Tomases. Y luego en el video pasado dijimos, todos somos basura. Y ahora pues todos somos Caínes. Caínes. Y Rubénes de una vez. Por mi Dios culpa. mío, Por sí, mi por mi culpa. Es que ves al campeón y te piensas a lo mejor un Judá, te piensas un Pedro, te piensas no sé, un gran siervo de Dios a tal grado que te olvidas que en posición realmente de tu propia persona, quitándote el gafete de lo que haces, de lo que tienes, Sí. quedas limitado, no llegas a nada. Uh-huh. Entonces, ese es el punto, pues, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Llegar Sí. a decir, es que no soy nada y no me puedo ayudar a mí mismo. Simple y sencillamente, no puedo. Simplemente no puedo. O sea, yo la regué, no me puedo ayudar a mí mismo, pero necesito de alguien más. Uh-huh. Pero es el hecho de entregar y de soltar tu soberanía sobre tu propia vida, de decir, no, pues, ayúdame, Señor. O simplemente, no, pues, yo no soy responsable, ¿no? Sí, no, yo les dije. Sí, yo les dije. Yo les dije cómo me pongo cuando me invitan. Ándale, ya ves. Otro meme de referencia. Ve, este capítulo es de mucha cultura popular, pero para que vean que cómo cristianamente pensamos todo lo que nos pasa por la mente y los ojos. Somos lo suficientemente jóvenes. Somos lo suficientemente jóvenes. Traemos el lenguaje de la chaviza, ¿no? Sí. Vas a ver unos años más y ya no vamos a poder decir eso. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo cierra una pregunta que te tendría? ¿Cómo observas tú que cierra la generación y con el carácter de Rubén, o sea, la historia bíblica, y cómo cierra Judá? ¿Y qué lección nos dejaría esto? Pues Rubén quedó desechado, ya le dijimos, quedó del otro lado del Jordán, quedó puesto como alguien que no tenía un lugar firme donde pararse. Su tribu fue disminuyendo paulatinamente y se le perdió su importancia política en todo sentido. A punto que en ningún lado casi no importa la tribu de Rubén. Sí. Pero Judá se elevó hasta el punto de ser de la tribu donde nacería Jesús. O sea, se elevó totalmente hasta el pinnacle, lo más alto que podría llevar. Ajá. Y por eso digo, se vuelven muy, muy, muy reales la profecía de Jacob, de decir, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea, te alabarán tus hermanos. O sea, porque de todo lugar donde quieras llegar, el hecho de que de tu descendencia llegara el Salvador del mundo, o sea, ya no tienes nada más que decir. Lo pones en tu resumen, ¿no? Y en cualquier lugar te agarran. O sea, el hecho de poder haber tomado la responsabilidad y haberse aventado y entregado su vida, aunque no la tomaran, pero el hecho de que su corazón estuvo en el lugar correcto, el Señor lo elevó a ser mayor que el primogénito. Y pues ahí se ve, yo creo, también la misericordia y el amor de Dios en la vida de Judá. Claro. Qué chistoso cómo su padre también no era el primogénito y se vuelve el primogénito. Y dentro de la descendencia del Mesías, muchos personajes que no te esperarías que estuvieran ahí Son los más bajos, sí. Los que nada pagarías de centavo, ni moneda, ni tu propia vida por decir que esa persona va a tener un rol importante en la historia de la salvación de la humanidad. Uh-huh. Nadie de los que te esperarías estuvieron ahí, a lo mejor, ¿no? Pues lo decíamos en el primer capítulo, ¿no? Con Raab. Yo pensé que nomás iba a salir un ratito así, cuando estaban invadiendo, que ayudó a los 2 espías, y ya. Pero aparece después, aparece en la descendencia. Y
increíblemente, pues de un pueblo que se vuelve tan celoso de su propia cultura como son los judíos, el hecho de tener dos personas que no son de ahí, como que era para que se despertaran cuando estaba llegando el Mesías a decirles que no nomás era para ellos. Claro. La estafeta del primogénito de Rubén nos hubiera hecho a lo mejor apostar todo a que él iba a ser la figura El principal más importante, del sí. relato, y nos llevamos la sorpresa. ¿Cuántas sorpresas no nos vamos a llevar en el cielo, bro? Sí, y dicen, no, pues este seguro no llega. Sí. Pero pues, ¿y uno quién es para decir quién va y quién no va? Así es. Así que siempre hay que poner nuestras vidas en la mano del Señor y decirle que sí a Él. Yo creo hasta ahorita, pues yo creo esa es la pelea constante en un mundo que le pone mucha importancia a varias personas que se consideran ídolos, ¿verdad? Uh-huh. Y de vivir de cierta manera, o tener ciertas cosas para ser importantes aquí. Porque a veces se mete esa idea dentro de nosotros como cristianos y decir, no, pues que tengo que tener estas cosas, tengo que tener estas otras cosas. Y se nos pierde la idea. Sí. De qué es lo que verdaderamente importa, ¿verdad? De qué sirviera que te conociera todo el mundo si a final de cuentas pierdes tu alma. Y sonará mucho humanismo el hecho de decir de la responsabilidad, todo lo que estamos hablando, de qué hizo Rubén, qué no hizo y qué hizo Judá. Pero es que traes un contenido diferente en tu vida. Uh-huh. Ya no es la misma ley de vida de antes. O sea, hablando a los cristianos que nos sintonizan, no, que nos ven, hablando a los cristianos hermanos que nos ven, traes un contenido diferente, traes una ley diferente. Ya incluso no es la de muerte, se te ha instalado una que es de vida. Uh-huh. Y realmente cartas neotestamentarias hablan hasta de hermanos en la antigüedad que aún teniendo todas las evidencias de su parte de que sí tenían todo eso, no lo vivían y hasta se perdían. Uh-huh. No es humanismo, es responsabilidad en todo caso de la gracia de Dios, pero es un fruto que debe estar vivo en nuestro ser, que nos une a esa nueva forma de vivir y nos logra ejercer las obras que están planeadas para que hagamos. Sí. Fruto de eso es que Pablo le habla como si fuera la gran importancia de la vida que lo hiciera a Timoteo. No te preocupes tanto por hacer tanta labor física, sino ejercítate mejor en la piedad. Y cierra bien potente diciendo, hey, acuérdate que no tenemos espíritu de cobardía. No tenemos espíritu de Rubén, sí, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, todo lo que le faltó a Rubén. Todo lo que le faltó tremendo. ¿Y qué va a decir a lo mejor un predestinado de la gracia? Es que el Señor te pone el querer como el hacer. Es que tú no pones de tu parte. Es que tú tienes eso. Bueno, ¿y por qué hay que ejercitarse en la piedad? Bueno, ¿y por qué hay que procurar tu salvación con temor, con temblor? Bueno, ¿y por qué hay que congregarse? Bueno, ¿y por qué hay que dejar las excusas como la gracia en favor de que yo pueda pecar libremente? Bueno, porque es responsabilidad y se acabó. Es obediencia, es seguir la gracia de Dios, porque eso es el verdadero costo de la gracia, ¿no? No es lo barato que te haga vivir como vivías antes y no haya una verdadera diferencia, sino lo que te cuesta en el camino de Cristo. Es la responsabilidad de ser embajador. Embajador. O sea, si te están llamando a ser como Cristo, tienes que ser como Cristo. Y la riegas, pero no te quedas ahí. Correcto. No te quedas nomás tirado, sino que vuelves a ofrecer tu vida y dices, bueno, pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y sí, pues la regué, pero me levantaré y a lo mejor no quiero, pero lo haré porque el Señor es bueno. Uh-huh. Bueno,
quizás no estamos, le tiramos mucho a Rubén. Quizás no estamos tratando de decir que ni siquiera se salvó o algo así. Eso, como dije hace un momento, pues, a lo mejor son de las sorpresas en el cielo. Sí, Rubén, ¿qué estás haciendo? Rubén, tremendo. A lo mejor Rubén es de los que llegan tarde al culto en el cielo o algo así, ¿no? Pero uno nunca sabe. El punto es, bueno, ¿qué tanta influencia estará queriendo hacer el Señor, tanto así que te ha llamado, tanto así que te ha ungido, tanto así que te ha puesto en el lugar en donde estás para que hagas una obra excelente, y que tanto estamos siendo ausentes como Rubén, ¿no? Entonces, si a lo mejor ya la regamos con José, así como Judá al principio, el Señor nos pone un Benjamín y siempre va a estar la oportunidad de tomar el segundo aire, echarle ganas, tener la actitud de Cristo y salir convertidos de la situación. Que Él, como juez justo, así como José fue un juez justo de la situación de sus hermanos, diga, ok, verdaderamente sí has seguido el llamado que yo he puesto en tu ser. El espíritu que ahora obra en ti, lo has escuchado. No se ha entristecido, no se ha apagado, ha estado avivado. Sí, así como dijiste, ¿no? Que Judá duró a lo mejor todos esos años pensando, híjole, todo el mal que le causé a José, pero estando la oportunidad con Benjamín, dijo, no, pues yo entregaré mi vida por él, en vez de decir, pues que ya la regué. Ahora que alguien más se haga cargo, simplemente, no, pues no me importa, no, ahora es corregir el mal que yo había hecho en algún principio, ¿verdad? Y mostrar que estoy creciendo. Así es. Qué bonitas palabras. Porque vienen de lo chido, de la palabra de Dios. De lo chido. De lo chido. Hermanos, bueno, pues gracias. Gracias por escucharnos una vez más. Gracias, Josué. Gracias a ti. Gracias por esta conversación bastante edificadora. Aquí tenemos sponsor, Nescafé. Estuvo allí. Muy claro el sponsor. Bueno, Nescafé, aquí estamos para lo que se te ofrezca. Tenemos una audiencia que va iniciando, pero que estoy seguro que la mayoría son cafeceros. Así que... el café de los santos. Es el café de los santos. No, agárrate. Puedes contactarte con mi email o algo así, ahí lo tengo. Pero gracias de nuevo, Josué. Gracias a todos ustedes. Ánimo, todavía se puede. Ahí está Benjamín, a lo mejor, tu segunda oportunidad. No deseches el llamado del Señor. Así esas reflexiones profundas sobre tus actos, quizás antes de pensar que no tienen remedio, bueno, el Señor estará poniendo todos los medios para que puedas ajustar la situación como es debido en la imagen de Cristo y siguiéndole. Y quién sabe, a lo mejor en la historia de tu descendencia les digan los leones, ¿no? Sí. Los leones del... Bueno. Sí, es un equipo de fútbol. Hablando de la Copa Mundial. De la Copa Mundial. Los leones de su respectivo apellido, ¿no? Pero bueno, el caso es que algo no solamente con ustedes hará el Señor, sino con los suyos. Dios te bendiga, Josué. Amén. Dios les bendiga a todos y nos estamos viendo. Bye.